Bendiciones, mis hermanos. Qué alegría poder adorar el nombre del Señor una vez más. Así que en este día yo le invito a que donde sea que usted esté pueda levantar sus manos y confesar conmigo: Señor, creemos en ti, creemos en tu palabra y sabemos que todas las cosas en tu nombre son posibles. Amén. Y lo declaramos hoy. Señor, creemos en ti y sabemos que en cada situación tú siempre vas a estar con nosotros y siempre vas a estar sentado en tu trono, reinando en cada una de nuestras vidas.
gracias, Padre, porque siempre has sido fiel. Aunque no podamos ver tu mano, sabemos que tú estás ahí, Señor. Gracias por este momento de adoración. Te pedimos que sigas bendiciendo nuestras vidas. Amén y amén. ¿Cuántas veces se reúnen por semana? Aparte de los domingos, ¿cómo puedo recibir palabra de bendición? ¿Cómo puedo hacer más amigos en la iglesia? ¿Es verdad que se levantan a las 5 de la mañana a orar? ¿A qué hora son los servicios? ¿Puedo llevar a mis hijos? ¿Dónde puedo ver las fotos que nos toman? Tranquilos, en Ministerios Cosecha nos reunimos varias veces por semana. Nuestras reuniones semanales empiezan los días lunes a las 7:30 de la noche, donde los líderes reciben palabra de bendición y además se reúnen a planificar todo lo que como congregación tenemos por delante. Por ejemplo, las células, un pequeño grupo de personas tales como mujeres, varones y jóvenes Free Nation que se reúnen una vez por semana alrededor de la ciudad para crear lazos de amistad y compartir mensaje de bendición. Contestando a otras de sus preguntas, sí, todos los sábados nos reunimos por Zoom a las 5 de la mañana para tener un tiempo de oración e intimidad con Dios, poniendo todas nuestras peticiones en manos de nuestro Padre. Los días domingos contamos con 2 servicios, a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Y durante el servicio, sus hijos estarán divirtiéndose y aprendiendo la palabra de Dios en Cosecha Kids. Recuerda llegar puntual para que no te pierdas ningún momento de esta gran celebración. Asimismo, encontrarás plasmados todos nuestros bellos momentos e información en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram como Ministerios Cosecha S. Vamos a seguir adelante con la temática que empezamos la semana anterior, que tiene que ver con una vida de excelencia, una vida en la cual nosotros siempre buscamos lo mejor para nuestra vida, saliendo de un pensamiento mediocre a un pensamiento excelente. La semana anterior miramos y vimos que todo tiene que ver con la mente, con lo que nosotros pensamos, porque tal como el hombre piensa en su mente, así es el hombre. Esta semana queremos hablarles acerca de todo tiene que ver con el reino en el cual tú vives, perteneces, en el cual te mueves, te manejas, o tus pensamientos se mueven o se manejan. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El mundo de hoy, la juventud de hoy, digamos lo que la fuerza motriz de este mundo es la juventud. Un joven, hablemos de 24 años para adelante, una vez que sale de la universidad, ya con su profesión y todo lo demás, el hombre cree que una vida de éxito significa independencia económica. Es lo que quiere, es lo que busca. El hombre cree en el mundo empresarial, en el mundo corporativo, cree
en los negocios, cree en el emprendimiento, creen en ellos mismos y en sus capacidades. El matrimonio es solamente una opción si es que no le va a obstaculizar en su deseo, su anhelo de crecer, desarrollarse y alcanzar el éxito. Los hijos, hay que pensarlo, cuestan mucho, no es una opción de buenas a primeras. La lealtad no está entre sus prioridades. Siempre tienen una carpeta, se llama una carpeta para un currículum. Si se le presenta otra oportunidad, no está pensando en darle 20, 30, 40 años a una empresa, porque si se le presenta una oportunidad, se va para otra. Busca crecer, desarrollarse, y piensa en sí mismo. La juventud hoy cree saber más que el que está arriba, que el jefe, que el viejo, que el de canas. Y piensan que tienen que ocupar esos lugares. Ahora, para poder salir de la mediocridad, eso es el pensamiento de este mundo. Y lo que leímos es: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, sino que dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Entonces podrán conocer la buena, agradable y la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. Para vivir sobre la mediocridad, para salir de la mediocridad, debemos pensar más allá de lo presente, de lo temporal, de lo nuestro, de lo mío. Requiere enfrentar el egoísmo y la avaricia. Debemos salir de este sistema o de este reino terrenal, este pensamiento que está implantado en nuestras mentes, que lo tenemos todos en este mundo, y trasladarnos mentalmente y luego en nuestro accionar al reino de Dios, donde que Jesús es su representante y el ejemplo para nosotros. Amén. Comprendamos un poco más sobre el reino de Dios. Dice la Biblia, Romanos 14, 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Aunque el reino de Dios, aunque el reino es justicia, paz y gozo, no es algo físico, no es algo tangible, no es algo que se puede ver. Dice 1 Corintios 4:20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No es verbal, no es algo que lo podamos escuchar, oír, como dije, ni ver ni tocar, pero es poderoso. En términos generales, entonces, el reino de Dios es un sinónimo del gobierno de Dios. Vivir en su reino es vivir bajo su autoridad. Amén. Muy bien. Dios creó al hombre y lo puso como corona de su creación. Y les dijo: sojuzgad la tierra, multiplíquense, crezcan, alcancen su nivel más alto. Satanás trajo otro pensamiento y les dijo: ustedes pueden ser como Dios. Pero resulta que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ya era como Dios. Pero siempre tiene que haber algo que te llame la atención para que hagas lo que no tienes que hacer.
y le dice para que puedan conocer el bien y el mal. Y ellos no conocían el mal. Entonces tomaron del fruto, etcétera, etcétera. Usted sabe la historia. Y vino el caos. El pecado entró a la tierra y el que vino a tomar control, autoridad, fue Satanás en este mundo. Por eso la Biblia lo llama el príncipe de este mundo. El hombre empezó a obedecer a sus instintos carnales. La naturaleza humana fue contaminada con el pecado y se convirtió en esclavo del pecado, y Satanás lo controló. Entonces, desde la creación, desde la caída del hombre, Dios ha estado activo, y esta es la historia de la Biblia. Dios creando al hombre a imagen y semejanza, el hombre fallándole a Dios, y desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22 y hasta este día actual, Dios tratando de devolver, de recobrar esa autoridad, ¿verdad?, que le había dado al hombre, y poner todas las cosas en su lugar. Entonces, Dios ha estado tratando de restablecer su gobierno, su autoridad y la forma de vida que Él había dispuesto para el ser humano. Jesús, cuando viene a la tierra, lo expresa de una forma resumida de esta manera. Mateo capítulo 6, 24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y Dios le dice a sus oyentes: hay dos poderes, gobiernos, Dios y Mamón, las riquezas. Verso 32 dice: porque los gentiles, los que no tienen a Cristo, a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, Jesús les dice: todo lo que tú buscas, tu Padre te lo quiere dar, pero has cambiado el orden y estás buscando todas las cosas, dejando a Dios de lado. Busca primeramente a Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Pero ¿qué hacemos nosotros desde que nos levantamos hasta cuando nos acostamos? Y digo nosotros que somos la iglesia del Señor, imagínense afuera el que no tiene a Cristo en su noticia. No nos levantamos a buscar a Dios primeramente. Algunos sacando pecho y dicen, lo primero que hacen al levantarse, hacer ejercicios, a ejercitarse, mantener el cuerpo, a desayunar, a prepararnos un buen desayuno, etcétera, etcétera, a preparar a los niños para la escuela, y usted sabe todo lo que viene, al trabajo. La naturaleza humana no desea, no quiere ser gobernada por Dios. Nosotros preferimos satisfacernos a nosotros mismos, darnos gustos a nosotros mismos. En otras palabras, servimos a Mamón. Vamos detrás de la riqueza. Y la vida de la mayoría de la gente que usted conoce, que usted ha mirado, vive una vida mediocre y va detrás de las riquezas, de las posesiones materiales. Todo el mundo hace eso. ¿Cuál es nuestra lucha mayor con el reino de Dios? ¿Dónde es lo que más nosotros luchamos contra este reino? La autoridad de Dios no se acepta fácilmente dentro de nosotros. Nuestra generación no quiere saber nada de Dios. Somos demasiado orgullosos. Queremos las cosas a nuestro modo. Buscamos puestos altos.
Buscamos la gloria, el reconocimiento, buscamos el control, el mando, el poder, la fama. Buscamos dinero, posesiones. Que la gente diga: qué bonita casa, qué bonita esposa, qué bonitos hijos, qué bonito carro, qué bonita ropa, qué bonito esto, qué bonita iglesia, qué bonito que predica, qué bonito que canta. La gente busca reconocimiento. La Biblia cuenta en el libro de Daniel de un rey llamado Nabucodonosor, que un día, al mirar toda la majestuosidad de su reino, él dijo: todo esto lo hice yo. Entonces tuvo un sueño, Daniel lo interpretó el sueño, y etcétera, etcétera. Dios le dio la advertencia, no hizo caso, se cumplió el sueño. Y por 7 años perdió el juicio, se volvió loco. Y dice la Biblia que vivía como un animalito. Aún las uñas que hicieron como garras, etcétera, etcétera, etcétera. Divagaba. Pero a los 7 años reconoce, vuelve en sí, despierta de esa locura y vuelve en sí. Mira, aquí hay un rey, orgullo, etcétera, etcétera, figura de todo lo que estamos hablando, pero la parábola del hijo pródigo habla lo mismo. Un muchacho, un joven que piensa que puede conquistar el mundo, que lo puede hacer todo, solamente dame dinero. Si tuviera plata, yo puedo hacer lo que quiera. Y lo hizo. Pidió el dinero, cogió el dinero, se fue, se lo gastó, despreció y después andaba comiendo la comida con los cerdos. Este hombre andaba viviendo como animal. Pero al final él pudo reconocer algo. Este joven despertó volviendo en sí, dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan, yo aquí me perezco de hambre, iré a mi casa y le diré a mi padre: pecado contra el cielo y contra ti. Este hombre le dijo estas palabras, Daniel 4:34: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Los que buscan la verdadera excelencia, los que vuelan alto, son personas que han derrotado al orgullo. Son personas que se someten a la autoridad de Dios. Son ciudadanos del reino de Dios. Después de resucitar de los muertos, Jesús pasó 40 días enseñando a sus discípulos. Imagínense la importancia de las enseñanzas que el Jesús tenía que dar a sus discípulos en ese tiempo. Y era cómo vivir una vida del reino, bajo su autoridad y para su gloria. Y ahí les enseña y les dice que les hablaba acerca del reino de Dios en Hechos capítulo 1. ¿Y cuánto fue lo que aprendieron los discípulos de sus enseñanzas? El libro de los Hechos nos cuenta y nos habla esa vida del reino en acción y cómo ellos pudieron experimentarla. Y vamos a mirar 4 momentos y sacar una enseñanza en esta mañana. La primera parada vamos a hacerla en Hechos capítulo 8, verso 12. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Quién era Simón? Los versos anteriores nos hablan de Simón y dicen: había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo.
Simón tenía fama. Le llamaban el poder de Dios. Él sabía que era un engaño. Cuando escucha el evangelio, crea el evangelio, se convierte al Señor, entrega su vida a Cristo, pero relativamente recibir el mensaje de salvación es fácil. Vivir el evangelio ya es otra cosa. ¿Qué necesitas para aceptar a Cristo? Creer. Pero vivir es algo diario. Es una lucha constante contra la naturaleza pecaminosa. Entonces, al ver Simón lo que estos hombres tenían, entonces él sencillamente mira una oportunidad. Si ya tenía fama, dinero, reconocimiento, imagínense, si con esto que era un engaño había alcanzado esto, la gente lo oía y todo lo demás, ahora teniendo el poder de Dios, sería algo fenomenal. Y dice el verso 17: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Simón vio un buen negocio y quiso comprar el poder de Dios. Usted dirá: ¿y qué tiene que ver conmigo eso? Mire, hay mucha gente que piensa, hace tratos con Dios. Si te doy tanto, me das tanto. Si yo hago esto, me haces lo otro. Y empiezan a querer comprar el favor de Dios de esta manera. Hay gente que busca el ministerio por el dinero. No tenían trabajo, no tenían en qué más invertir su dinero. Entonces me meto al evangelio a predicar y ya tengo trabajo. Y hay gente que piensa que puede hacer dinero. Tienen el espíritu de Simón el mago. Tienen este pensamiento. Cuando él hace esto, Pedro lo reprende y le dice: rogad vosotros, le dice, dice Pedro, le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Recibe una reprensión del apóstol. Entonces Simón responde: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de lo que habéis dicho venga sobre mí. Pero Simón reconoce que la regó, la falló. No era de esa manera. Puede que nosotros hayamos cometido errores en el pasado, en la vida, pero es importante reconocerlo y volver nuestra mirada al Señor y arrepentirnos. ¿Cuál es la enseñanza que nosotros recibimos de esto? Cuando enfrentes a la tentación de hacerte rico, famoso, poderoso, recuérdate del poder de Dios. Todo es posible para el que cree a Dios. No es el dinero el que te da poder. El poder de Dios sobre ti hará que tú puedas prosperar en la vida, que tú puedas alcanzar sueños y anhelos. ¿Quieres un negocio? ¿Te ha fallado el negocio? No lo empezaste, no lo hiciste como Dios te había dicho que lo hagas.
le pusiste tu corazón, pusiste pensamientos mundanos. Aún pudiste tú aceptar consejos. Pero Dios tiene su forma, su manera. Entonces, lo que tenías que haber hecho es hacer tu socio a Dios. Seguir el consejo de la palabra de Dios. Y Dios se va a encargar de todo lo demás. Es fácil crecer, ser reconocido, adquirir fama y gloria cuando Dios nos respalda, cuando Él nos da su unción, cuando Dios nos da la autoridad. Y pueda que llegue el deseo de querer recibir nosotros del reconocimiento y la gloria, la fama, el orgullo. Se nos suben los humos. Recuérdate, este mensaje, lo que le pasó a Simón, y sométete a la obediencia a Cristo Jesús. La segunda parada está en Hechos capítulo 14. Dice la Biblia, verso 21: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de ser muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí la historia nos cuenta a Pablo entrando en una ciudad llamada Listra, donde que tiempo atrás lo habían apedreado y lo habían dejado por muerto. Cuando se levanta, se despierta debajo de esas piedras, se despierta y se levanta más determinado que nunca a seguir haciendo la obra de Dios, a seguir predicando el evangelio, y regresa al lugar donde que había sido apedreado y dejado por muerto. La enseñanza es esto de aquí: cuando pases por tiempos de pruebas y de tribulación, ten en cuenta de la perseverancia. No tires la toalla, no te des por vencido. Un hombre y una mujer del reino sigue adelante, se vuelve a levantar, y donde que le cerraron la puerta, vuelve a tocar la puerta, vuelve a insistir. Si fracasaste en un negocio, lo vuelves a intentar. Si fracasaste en un matrimonio, lo vuelves a intentar. Amén. Si dejaste el privilegio, vuelves a tomar el arado, vuelves a predicar la palabra, sigues adelante. Una vida egocéntrica carece de perseverancia. Para mantenerse en la cima se necesitan mentiras, manipulaciones, engaños, pero cuando quieres una vida de excelencia, entonces perseverarás, obtendrás esta fuerza del reino de Dios. Recuérdate que Dios usa la tribulación para hacernos madurar. La tercera parada está en Hechos 19:8. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entra en Corinto y Pablo habla por 3 meses y dice con denuedo. ¿Qué significa con denuedo? El diccionario nos dice que significa proclamar, declarar, discutir, persuadir. En otras palabras, significa debatir. Y lo hizo por 3 meses, debatiendo entre yo opino esto y yo te respondo esto, tratando de persuadirlos a creer a Cristo por 3 meses, tratando de explicarles el evangelio. El resultado de 3 meses de insistir con denuedo, algunos se endurecieron, no creyeron, se fueron, lo dejaron. Pero endureciéndose algunos, dice el verso 9, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. El énfasis del reino, el evangelio no es popular en nuestros tiempos, no es atractivo para el mundo. El mundo no lo puede tolerar.
el mundo prefiere huir, el mundo prefiere alejarse. Cuando le invitas a la iglesia, prefieren ir a las fiestas, prefieren ir al baile, prefieren ir al desfile, prefieren ir al río, prefieren ir a la diversión, pero no van a alabar al Señor. Su mentalidad es una mentalidad mediocre. Y aún para los creyentes. Por eso Jesús les dijo: ninguno puede servir a dos señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas, porque vas a preferir a uno de los dos en un momento de la vida. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Así que cuando veas, la enseñanza es esta: cuando veas que la mayoría que te rodea prefiere la mediocridad, comprende, el reino de Dios nos separa, nos hace diferentes. No somos iguales, no somos lo mismo, no perseguimos lo mismo, no vivimos lo mismo, no hacemos lo mismo, nos hace diferentes. No te sientas mal siendo diferente. No vendas tus principios, tus convicciones. El mundo te puede decir: es que así es la vida hoy. Pero la vida de Dios no pasa de moda. Es siempre la misma. El mundo puede cambiar. Los jóvenes pueden decirnos: papá, mamá, lo que pasa que en tu tiempo. No, en mi tiempo también luchamos contra lo mismo. No me van a decir ahora, ¿verdad?, que está bien porque el mundo dice. Entonces vamos a cambiar la Biblia y le vamos a poner y adaptarla al mundo actual. El mundo se tiene que ajustar a la Biblia y no la Biblia al mundo. Recuérdate, la vida del reino es otra cosa. Y la última parada, para terminar, Pablo llega a Mileto, un pueblo costero, y llama a los ancianos de Éfeso y abre su corazón delante de ellos y les dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo nos recuerda que en el caminar nos va a dar ganas de dejar de predicar el evangelio. Nos vamos como a olvidar, a tomarnos un receso. Nos dice que es fácil no hacerlo, justificarnos para no hacerlo. Por eso la recomendación que le dio a Timoteo es la misma para nosotros el día de hoy. 2 Timoteo 4:2: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué tenemos que hacer eso? El verso 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y el espíritu de engaño ha salido y se mueve en este tiempo. Dice la Biblia que Satanás tratará de engañar aún a los escogidos. Así que el hecho de que estemos nosotros en la iglesia y que seamos cristianos no nos libra de las intenciones, de las maquinaciones del enemigo. ¿Cuál es su aplicación? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Cuando tú pienses que puedes, que vale la pena, que está bien dejar a un lado el consejo de Dios, la palabra de Dios, la recomendación de Dios, recuerda tu compromiso con el reino. Tú eres ciudadano del reino de Dios. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo, pero ciudadanos del reino de Dios. Nuestro gobernante está sentado en las alturas. Nos hemos sometido a Cristo Jesús. La vida de excelencia
acepta todo el consejo de Dios y está comprometido con el reino. Los creyentes hemos aprendido a entregarnos completamente al Señor en cuerpo, alma y persona, como dice la palabra. Todo lo hemos entregado y rendido a Él, nosotros, nuestras familias, nuestros bienes, todo lo demás, porque para poder obtener algo hay que vaciarnos primeramente. Para poder recibir algo tienes que darlo todo. El tiempo ha avanzado, así que quisiera orar por usted. Permítame orar por usted. Pongámonos de pie. Ahí donde usted está, usted ha recibido un mensaje, una palabra en esta mañana. Una palabra, un reto a su vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir viviendo como hemos vivido hasta hoy? ¿O vamos a cambiar esa mentalidad que está gobernada, que está controlada por el pensamiento y el sistema de este mundo, y vamos a permitir que Dios, a través de su palabra, nos cambie nuestra manera de pensar? La mediocridad se ve por todo lado. La gente busca satisfacerse a sí mismo, busca la fama, busca el poder, busca la riqueza, busca lo que el mundo dice que es importante. Dios en su palabra nos dice que es lo más importante y nos invita a nosotros a someternos a Cristo y a la palabra de Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo. Yo bendigo a cada hombre, a cada mujer en este lugar y declaro, Señor, que tu palabra se hace real el día de hoy. Declaro, Señor, que la mediocridad no va a ser parte de nuestra vida nunca más, sino que te vamos a permitir a ti, Señor, renovar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de pensar por medio de la palabra, para poder entender, comprender cuál es la buena, la perfecta, la voluntad tuya, Señor, que es agradable para nosotros, que es necesaria para nosotros. Vamos a cambiar nuestra mentalidad terrenal a una mentalidad del reino de Dios, una mentalidad que viene de parte de Dios. Padre, en el nombre de Cristo, toma control de nuestra vida. Nos entregamos a ti, nos sometemos a ti, te entregamos todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo, a nuestra alma, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras familias, nuestro dinero, nuestros bienes, todo te lo entregamos a ti, porque dice la Biblia que tenemos que vaciarnos de todo para poder ser llenos de toda tu bendición. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, recibe, Señor, mi vida, recibe todo lo que te entrego hoy, mi compromiso, mis mentes, mis pensamientos, mis decisiones, porque quiero, Señor, empezar a vivir una vida de excelencia. En el nombre de Jesús, yo vengo declarando, Señor, un cambio en la mentalidad de cada una de las personas en este lugar. Amén y amén.